Bueno, entonces básicamente vamos a entrenar una simple regresión logística. Bueno, les voy a describir celda por celda. Primero instalamos esta librería. Esta librería tiene varias utilidades de Fairness. Yo la encontré y me había gustado mucho por lo que veía, y después descubrí que es una porquería, así que no se las recomiendo. La creó IBM y tiene un montón de cosas que no tendría que tener una librería, pero bueno, ya había hecho las notebooks y ya estamos acá, así que la vamos a usar. Igual después hay otra, tenemos otra. Básicamente, eso ignorémoslo, porque también es culpa de la librería. Perdón, todavía no. Básicamente, con esto nos vamos a traer el dataset de Compass. Con esto vamos a tener el data frame, básicamente, que lo vamos a ver, que no lo estábamos viendo y no me parecía. Y tenemos, no sé si, creo que algunas variables no son iguales, pero bueno, básicamente tenemos juvenile felony count, juvenile misdemeanor count, no sé qué es esto, estoy inventando yo. Esas son las variables que vimos ahí, ¿no? Y tenemos la edad, que la teníamos como A, y lo que no sé si tenemos, pero bueno, tenemos distintas variables, ¿no? Y las que vamos a usar son estas, que son las numéricas, básicamente, para entrenar. Y nos vamos a quedar con los atributos de arrays que estén en estos grupos, porque hay otros que tienen 30, estos Asian y Native American son 30, una cosa así, y nos van a estar ensuciando un poco los plots, porque son barritas que no tienen significancia, y estadística. Y como es, entonces, hacemos print split, lo que solemos hacer. Con estas columnas vamos a entrenar. Vamos a crear una logistic regression. La vamos a fitear. Y vamos a predecir. Y vamos a ver qué tal nos va en general con el modelo, ¿no? Y tenemos una accuracy de 0.68. Y bueno, acá tenemos para survive. Qué mal nombre, ¿no? Pero esto es reincidió y este es sobrevivió, ¿no? Medio raro el nombre. ¿Podrías agrandar un poquito? Sí, perdón. Agrandado un montón el chabón. Bueno, ahí está. Me parece que está bien. Bien. Entonces, básicamente entrenamos una regresión logística muy sencilla con el dataset. Sí, obviamente, como vimos, sin usar si es negro, blanco o lo que sea. Y usamos estas variables, ¿no? Y básicamente tenemos una accuracy de más o menos 0.68. Entonces, ahora vamos a hacer fairness de grupo, ¿no? Y para esto hay otra librería que sí está buena, que se llama Fairlearn, que ya está instalada, entonces esto no va a hacer nada. Básicamente, con Fairlearn, lo primero que vamos a hacer es crearnos un que nos sea más cómodo, que tenga, lo vamos a ver un segundo, sí, que tenga la raza, lo que digamos, primero la probabilidad predicha, esto traducido en una predicción, o sea, si es mayor a 0.5 es 1, y si es menor a 0.5 lo ponemos como 0, y la label real de lo que tendría que haber sido, ¿no? Entonces ahora le vamos a decir, bueno, agárrame la accuracy y digamos, la posta está en la columna label, lo predicho está en la columna predicciones y sensitive features está en race, ¿no? Entonces, con esto, acá tenemos una métrica que podemos hacerle varias cosas, pero lo primero que vamos a hacer, bueno, es calcular el overall, ¿no? Y nos da, bueno, 0.68 lo habíamos visto porque esto se redondea para arriba, y nos da 0.68 como habíamos visto, la accuracy. Ahora, lo que podemos hacer es pasar eso a un diccionario para cada uno de los grupos. Entonces, la accuracy para African American nos da 0.67, para Caucasian 0.65, Hispanic 0.76 y otros 0.70. Que son bastante parecidas, uno podría decir. Y lo que podemos hacer con esto es un plot, básicamente, en donde tenemos en el eje Y la accuracy y los distintos grupos según la accuracy. Vemos que esto tiene algo que ver un poco, la accuracy también va a tener que ver un poco con qué tan calibrados estén cerca del 0.5, ¿no? En realidad. Pero bueno, tiene que ver también con la noción de sesgo estadístico, ¿no? Porque es qué tan bien el modelo le pega a las cosas, tiene que ver con el sesgo estadístico. Y podemos también decir, sacame, creo que esto es el promedio de la diferencia entre grupos. No sé cómo se calcula, pero básicamente si este número es mayor, esto es peor, esto es más injusto. Y si este número es menor, esto es menos injusto. Son más parecidos los grupos en cuanto al resultado que obtuvimos. Ahora vamos a ver la curva de calibración. Y lo que tenemos, la curva de calibración la hicimos solo para estos dos grupos porque si no se nos llenaba de rectas. Y es el caso de que dice Compass que nos mostró, digamos que vimos ahí en el gráfico. Y básicamente vemos que efectivamente
si bien este no es el mismo modelo que el de Compass, está creado con el mismo dataset, pero nos dan bastante calibrados, digamos. Uno podría decir, esto aprendió muy bien de los datos, o sea, sabe muy bien de los datos, predice bien para los datos, no está sesgado, ¿no? Tal cual como le pasó a la gente de Compass, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver el false positive rate y el false negative rate para los dos grupos. Entonces, importamos estas métricas, de vuelta, nos creamos esto que llaman ellos un metric frame, que a mí no me gusta mucho como abstracción, pero por lo menos anda bien esta librería. Seguía quejándose de la otra, estaba muy resentido el chabón. Y ahora vamos a ver el false positive rate, que era lo que le interesó a ProPublica, ¿no? Entonces vamos a ver el promedio, hay un 0,18 de promedio, eso no importa tanto, y vamos a ver el diccionario, ¿no? Y entonces, básicamente, lo que está pasando es que a los afroamericanos les da el doble de tasa de falsos positivos que a los blancos, digamos, sería caucasiano, no sé cómo se, caucasiano, no sé cómo se traduce eso, no tengo idea. Perdón, no. Me tenté. Bueno, caucásicos, gracias. Estaba pensando en esa palabra. No tenía idea. ¿Qué iba a decir? Y es, digamos, fíjense que con otro modelo pudimos reproducir algo muy similar a lo que les pasó a los de Compass. Y esto es porque el modelo funciona muy bien para los datos y esto es justamente lo que está pasando en los datos. Los dos modelos andan bien, los dos modelos reflejan bien los datos, los dos modelos son bien insesgados y sin embargo se ve una diferencia de grupos. Si graficamos esto podemos ver todavía más las diferencias, ¿no? Y bueno, hacemos la diferencia entre grupos, que bueno, nos da un número que como no sé cómo se calcula es anecdótico, así que podrían no tener que estar esa celda. Bueno, después vamos a hacer lo mismo con el false negative rate, que era lo que también había mencionado Juan. Entonces, el false negative, ahora vamos a ver qué es lo que había mencionado Juan, pero el false negative rate más o menos da 0,48. Lo pasamos a diccionario y lo que importa es ver el gráfico, ¿no? Entonces, fíjense cómo para los afroamericanos los falsos negativos tienden a ser mucho menos, o sea, tienden para los afroamericanos, tienden a, digamos, el modelo tiende a culparlos mucho más o a predecir mucho más que van a reincidir, no solo se ve afectada la tasa de falsos positivos, sino que además les tocan menos falsos negativos, ¿no? Como que el falso negativo es el caso de nos equivocamos, dijimos que no ibas a reincidir y reincidiste. Bueno, hasta en eso es injusto, ¿no? Me parece que es incluso también la mitad de los caucásicos, como acabo de aprender. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para arreglar esto? Una forma, o sea, en este notebook vamos a hacer discriminación positiva y una forma de hacerlo es decir, bueno, vamos a cambiar los scores. Entonces, ¿qué podemos hacer con los scores? Podemos aplicarles esta función, ¿no? Entonces, el score nuevo para los afroamericanos, por ejemplo, va a ser una sigmoide del score viejo menos 0,5 más un ajuste para los afroamericanos, ¿no? ¿Y esto qué significa? Bueno, acá tenemos la sigmoide. Pónganse que el score de un afroamericano, de cualquier persona, es 0,5. Si nosotros no le hacemos ningún ajuste, la sigmoide va a dar 0,5, va a dar lo mismo. Si nosotros le restamos 0,1, esto va a dar más chico. Si le restamos 0,3, esto va a dar más chico, y así, etcétera. Y si le sumamos, por supuesto, vamos a tender a culpar más a esta persona, ¿no? Entonces, con esta función, con estas funciones, que no importa cómo las hice, vamos a buscar de alguna forma cuáles son los mejores T para cada grupo que balanceen el false positive rate. Entonces, con esto hacemos la búsqueda. Es una función horrible, esto no lo miren mucho, pero básicamente hace algo ahí. Y básicamente nos dice que para los afroamericanos vamos a restarles, en ese ajuste que nos inventamos, 0,09. A los caucásicos no les vamos a restar ni sumar nada, porque yo lo fijé para que eso estuviera en 0 y para que todos se ajusten a los caucásicos, pero podría también buscarse en otro lado, cambiar los caucásicos y buscar ahí, pero era más lento. A los hispanos le vamos a sumar, los vamos a culpar más, 0,0285, porque tenían menos, ¿cómo es? Más falsos positivos todavía que los caucásicos. Por eso los tenemos que culpar un poquito más para que los grupos sean iguales, ¿no? Y a los otros les vamos a sumar muy poquito. Este es un número, bueno, casi nada, ¿no? Y lo que vamos a hacer es cambiar nuestras predicciones en función de eso con estas cosas de código horrible, pero no importa. Básicamente estamos cambiando las predicciones con la función que dijimos que íbamos a usar. Y vamos a volver a medir estas métricas, ¿no? Entonces, agarramos la accuracy
y vamos a tomar el promedio. Fíjense que nosotros teníamos, ¿qué teníamos? 0,68, en realidad 0,675, y bajamos a 0,65. Esto es lo que les había dicho de que el fairness tiene costo, ¿no? Nosotros, por querer mejorar, más allá de lo que pase con los grupos, el fairness tiene dos patas. Uno, que no podemos igualar dos métricas para dos grupos distintos, ¿no? Tenemos que igualar, solo podemos igualar, elegir una métrica para igualar. Y además de eso, encima hacer eso, hace que nuestro modelo performe peor. Bueno, esto no es mucho peor, pero es peor, lógicamente, porque estamos cambiando el modelo que había aprendido a hacer lo mejor posible, ¿no? Y bueno, esta básicamente es la accuracy para los distintos grupos. Fíjense que son bastante parecidas. De hecho, esta es igual porque no le cambiamos nada. Esta accuracy bajó porque es el grupo que más vamos a ajustar. Como este grupo, que suele reincidir más según los datos, lo vamos a perdonar más, entre comillas, para nuestros datos va a tener menos precisión. Esto no quiere decir que estamos perdonando a gente culpable necesariamente. Recordemos que en la métrica puede haber discriminación y quizá por hacer esto estamos ayudando a que gente que es inocente y falsamente culpada, falsamente arrestada, se quede libre como tendría que ser. Pero eso no lo vamos a saber nunca. Eso, digamos, como nosotros estamos midiendo otra cosa, desconocemos eso. De vuelta, acá estamos haciendo esto porque axiomáticamente rechazamos, o por nuestros valores, que es lo mismo, rechazamos la diferencia intrínseca, ¿no? Entonces, bueno, esta es la métrica anterior. Vamos a ver el grafiquito. Y ahora vamos a ver el false positive rate. Y lo vamos a comparar con la anterior. Entonces ahora lo que vemos, fíjense que son bastante parecidos. Obviamente no son iguales porque, bueno, es difícil hacer que con los datos estos sean iguales porque tienen distintas cantidades y demás, pero son bastante parecidos. Si vemos la anterior, este 0,26 de acá se mitigó un montón, ahora es mucho más parecido al 0,13 este de acá. A los hispanos dijimos que lo íbamos a culpar más, entonces los falsos positivos son más altos para igualar a los caucásicos, y a otros, bueno, también los íbamos a culpar un poquito más. Tengan en cuenta lo que esto implica, ¿no? Era lo que estábamos diciendo. Hacer esta discriminación positiva significa que a vos te van a conceder, que una de las variables que deciden si a vos te conceden libertad condicional, por ejemplo, depende de tu raza, de tu género, de lo que sea. Eso es bastante, o sea, es bastante desagradable de todas formas, pero bueno, no importa, es una de las... En especial cuando, no sé, gente le llegan cae allá como causa una ilegalidad, ¿no? Y le dicen, vos sos hispano. Según este modelo tenés que ir más tiempo preso, ¿no? Claro, sí, o sea, ¿Sabes ya si cómo? estuviéramos, claro, en el caso de presos, digamos, esto es muchísimo, infinitamente más polémico que si estuviéramos hablando de cupos en un ambiente laboral, por ejemplo, porque esto determina si te quedas libre, si te vas preso o si te vas afuera. No es tan terrible como, bueno, no me eligieron este trabajo, ¿no? Que de todas formas, el tema de los trabajos es sensible igual, porque, digamos, determina tu modo de vida, qué sé yo, pero bueno, es mucho menos decisivo y mucho menos sensible que te priven de tu libertad, ¿no? Entonces, es como que, más allá de que uno pueda pensar que igualar estos números son más justos, la ética también nos dice, che, pero no está bien usar esto para cambiar esto, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos haciendo, o sea, este podría ser cualquier ejemplo, ¿no? Nosotros decidimos hacer este ejemplo de discriminación positiva para compararlo con el otro que vamos a hacer. Y ahora vamos a ver qué pasa con el false positive rate, ¿no? Y también se igualaron bastante, ¿no? Entonces, repensemos de vuelta, a ver, acá lo grafico dos veces, no sé por qué. No, perdón. No, hasta acá estoy graficando el nuevo false positive rate, que nos quedó, como habíamos dicho, bastante parecido, y ahora el false negative rate también nos va a dar bastante parecido. Digamos, sigue teniendo diferencias. De hecho, la diferencia con los hispanos se acrecentó. Pero repensemos entonces de vuelta, si es tan catastrófica, la conclusión esa de decir no podemos igualar más de dos métricas para todos los grupos, ¿no? Acá algunas cosas mejoraron, ¿no? Porque los afroamericanos mejoraron, los hispanos no tanto, y estos que se quedaron iguales y estos se quedaron iguales. Entonces, digamos, quizá la restricción de decir, bueno, no la podemos igualar para todos los grupos, no es tan grave, porque de todas formas eso no implica necesariamente que mejorar una no mejora también la otra, ¿no? Lo que pasa es que hacer igual a una implica que la otra no puede ser igual, que son dos cosas matemáticamente muy distintas. Tiene igual su consecuencia grave, digamos, no poder igualarlo matemáticamente es feo, pero no necesariamente implica que mejorar una hace que la otra empeore.
¿ok? Algunas veces sí puede pasar eso y otras veces no. Va a depender del set de datos, del modelo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a volver a ver. Y vamos a hablar un poco de otras cuestiones relacionadas con esto. Y vamos a hablar de el problema, antes de seguir con otra técnica de Fairness o reflexionar en cómo vamos a aplicar esto, vamos a hablar un poco del problema de la automatización, ¿no? Uno podría pensar que, dado... quiero reflexionar una cosa más antes, perdonen. Fíjense que, digamos, esta discriminación positiva, digamos, nos quedó bastante suave, digamos, no la arruinamos tanto al modelo. ¿Por qué tenemos esta libertad? No porque el modelo nos dio un score y nosotros podemos con ese score cambiarlo matemáticamente. Esto en un sistema humano es mucho más difícil, por eso se tiene que recurrir a algo mucho más bruto, como son los cupos, las cuotas, porque vos no puedes decir, bueno, tal persona entonces salió con un score de 0,8 y le aplicamos una sigmoide, le sumamos un número. Es algo mucho, digamos, es mucho más difícil aplicar ajustes de este estilo. Porque incluso, supónganse que, no sé, en una entrevista laboral distintos entrevistadores asignen un puntaje y después se decida sumarle o restarle algo a ese puntaje, podría pasar que el hecho de aplicar ese puntaje haga que las personas que están atrás se comporten de manera distinta. Entonces, en un sistema humano, aún teniendo números, esto es mucho más difícil de controlar. En un sistema automatizado, digamos, esto es mucho más controlable, mucho más medible. Podemos probar qué hubiera pasado si cambiáramos esto, si no cambiáramos esto. Como que tenemos una ganancia ahí. Ahora lo que yo quiero reflexionar un poco es sobre lo que se pierde en un sistema automatizado, en un sistema de inteligencia artificial o cualquier sistema automatizado, ya sea un formulario de la FIP o lo que sea, sobre todo en el formulario de la FIP se pierden muchas cosas. No, hay muchos problemas con eso, pero bueno, no importa. Como primero perdemos la paciencia, ¿no? Tal cual, estaba pensando, sí. La paciencia, la esperanza, la felicidad. Bueno. Un poco de pelo, todo. Un poco de pelo, todo, sí. Pero bueno, en general, un problema de la automatización, hay un libro muy bueno de gestión que se llama Peopleware, que se los recomiendo que lo lean. Es un libro escrito muy a lo bruto. Hay gente que sabe mucho de gestión, que habla bien a lo criollo, va bien a los bifes y te explica todo muy bien y con mucha información, digamos. Es bastante gracioso de leer. Tienen un humor muy inteligente. Y ellos en el capítulo 29 tratan un poco el problema de la automatización y estandarización del proceso. Entonces, cuentan esta anécdota. Un empleado se dirige al Departamento de Recursos Humanos y presenta su renuncia. Llena un formulario y presenta su renuncia. Al otro día, se presenta con su jefe para decir, no, fue un error, yo en realidad no quería, me arrepiento, digamos, me equivoqué, me puse, lo que sea, no importa, me puse nervioso y no sé, cualquier cosa, y no, yo no quise hacer eso. Entonces, ¿se podrá deshacer la renuncia? Bueno, digamos, el sistema de renuncias no está originalmente diseñado para deshacer una renuncia. Digamos, no está previsto en el flujo del sistema de denuncias. Y el empleado, si siguiera el reglamento, o si esto fuera un sistema de formularios online, no tendría un flujo para decir, bueno, deshago una renuncia. Vos ya presentaste el formulario, ya firmaste, ya se mandaron los papeles a no sé dónde, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo deshacemos esto, no? Sin embargo, está claro qué es lo que hay que hacer y la intención del sistema. Si vos sos la persona que está trabajando en recursos humanos, sabés que este sistema no está hecho para molestar a una persona que se equivocó, digamos, que estas cosas pueden pasar. Entonces, básicamente, decís, bueno, agarro el formulario que llenaste, lo tiramos a la basura y pretendo que nunca existieran, ¿no? El sistema, por tener a una persona en el medio, se arregló por sí mismo. Algo que estaba fuera de su diseño, que al parecer era innecesario porque podía pasar, se solucionó porque una persona en el medio dijo, ignoremos las reglas, ignoremos el sistema y tiremos los papeles a la basura, ¿no? Y esto nos hace reflexionar un poco sobre que los sistemas que son humanos y que tienen a gente que sabe cuáles son los propósitos de los sistemas, nos permiten cambiar cosas sobre la marcha para casos hablados no contemplados. Hay una infinidad de gente que tiene identidades distintas, apariencias distintas, que no es neurotípica, con capacidades distintas y demás. Y además, sin tener en cuenta eso, a minorías, digamos, todos nosotros alguna vez estamos expuestos a ser outlier en algún proceso, ¿sí? Nos puede pasar una cosa rara. Por ejemplo, ¿por qué decía el nombre? Bueno, un compañero, un amigo de acá de FIUA, le pasó que cuando fue a hacerse el DNI, resulta que otra persona se la estaba haciendo al mismo tiempo y algo pasó en la base de datos y otra persona tiene el mismo número de DNI que él. Y él, digamos, o sea,
esto es algo que le tocó, digamos, son cosas que te pueden pasar, ¿no? Son como cosas que a uno le pasan y por ahí lo condicionan para otros procesos en su vida, ¿no? Imaginemos, bueno, él, por ejemplo, fue a comprar, me contó una guitarra, y cuando vos comprás más allá de un cierto monto, la FIP exige que pongas los datos de la persona en la factura. Le dice, bueno, dame tu DNI, le da el DNI, pone el número del DNI y 10.000, claro, ahí está, sí, sí. Pone el número del DNI y le dice, no, pero acá me sale otra persona. Claro, el sistema de la FIP mapea un DNI a una persona, al parecer. La gente que programó ese sistema en ningún momento contempló que puede haber una persona con dos DNIs porque es algo que nosotros probablemente tampoco contemplamos en los sistemas que nosotros mismos programamos, es algo muy raro. Y lo que pasa es que lo que a él lo diferencia es el número de trámite. En todos lados él se diferencia con el número de trámite, que es ese otro numerito que está abajo. Y entonces, bueno, entre idas y vueltas, bueno, pero sí es mi DNI. Mirá, acá tengo el carnetito. ¿Cómo puedo tener el carnet si no fuera mi DNI? No, pero vos no sos esa persona. Bueno, qué sé yo, ida de vuelta, qué sé yo. Obviamente, el vendedor de guitarras quiere vender la guitarra, no es boludo. Y lo que hizo fue, básicamente, agarró una factura que ya no se pueden hacer más. Ahora con la FIP, no sé si en ese momento se podía o no, pero una factura en papel y le hizo mucha gente de 80. Mira qué flash. Pensé que yo es la primera vez que escucho. Sí, porque antes no existía el DNI, estaba en la libreta. Y entonces podía pasar que gente tenía. No entiende muy bien todavía, pero mi tío, por ejemplo, tiene DNI repetido con una señora. Así que nada, la gente mayor puede, ya estadísticamente cada vez hay menos, ¿no? Pero hay gente mayor que tiene DNI duplicado. Y que iba a decir, bueno, y obviamente, de vuelta, acá tenemos otro ejemplo del vendedor que lo arregló sobre la marcha, ¿no? Dijo, bueno, no registro nada en la FIP, después lo soluciono de otra manera y chao, listo. Ay, no, qué horrible, ya te vacunaste. Bueno, a eso voy con que no hace falta ser un grupo minoritario para ser un outlier en algún proceso. A todos nos va a tocar alguna situación desagradable en donde tengamos que, bueno, quiero hablar con el gerente, quiero hablar porque a mí me pasó tal cosa y tengamos que explicar y alguna persona diga, bueno, entonces yo tiro esto a la basura, ignoremos esto, hagamos tal otra cosa y de buena voluntad te va a solucionar las cosas. Y lo que sucede también es que muchas minorías son tan minoritarias que son muy difíciles de medir. Entonces nuestros modelos ni siquiera van a aparecer en los datasets. Y, digamos, las identidades y formas de ser de un montón de gente son tan infinitas que es muy probable que siempre que hagamos cualquier dataset nos falten, ¿no? Y esto es un problema. Ahora imagínense qué hubiera pasado si esta otra persona que tiene el DNI igual que mi amigo también se hubiera anotado en FIUBA, ¿no? ¿Cómo hacían con el campus? ¿Cómo hacían con el CIU guaraní, ¿no? Qué dolor de cabeza, ¿no? Y eso es lo que pasa con los sistemas automatizados y nos tiene que hacer pensar a nosotros de si para un cierto caso, primero si queremos automatizar algo, si está bien automatizar algo, y además cuál es el plan B que le damos a la gente para que no, porque sabemos que va a haber problemas. Algún problema va a haber con un sistema automatizado siempre, porque las computadoras no son capaces de reconocer cuál es la intención del sistema, entonces no son capaces de tomar una determinación propia. Entonces, algún botón para contactar gente tiene que haber, ¿no? Y este es un problema que trae la automatización. Bueno, y esto es de lo que estamos hablando, a categorías protegidas que no podemos medir y de las que por ahí ni siquiera nos enteramos, que no podemos imaginar, ¿no? Pero bueno, no todo es tan triste, ¿no? Como veíamos recién, la automatización nos da la oportunidad de medir fairness más que cualquier otro sistema humano, ya que es bastante transparente, es determinista, lo podemos cambiar sobre la marcha para ver qué pasaría, y podemos entrenar y diseñar estos sistemas para mitigar la justicia en formas que ningún sistema humano podría. Ahora les voy a enseñar un modelo, vamos a ver un ejemplo, pero antes de eso, vamos a ver entonces, respecto a Group Fairness, qué es lo que uno tendría que hacer en un proceso de desarrollo, más o menos, como lo describen en muchas, yo estuve viendo, después les dejo las referencias, hay charlas, hay libros, para resolver este sistema, ¿no? Lo primero, les voy a introducir una definición que se usa en gestión de proyectos, que es un stakeholder. Esta palabra a mí me gusta mucho, y básicamente un stakeholder es un individuo, grupo u organización que podría ser afectada o percibirse como afectada por cualquier actividad, decisión o resultado de un proyecto. En este caso, nuestros proyectos serían modelos, pero vamos a ver un ejemplo. Supongamos que este es el ejemplo clásico, se usa en cualquier clase, que estén explicando eso, que queremos construir esta autopista, ¿no? Entonces, ¿quiénes son? A ver si alguno me da una idea, los stakeholders de esta autopista. ¿Qué se les ocurre, no?
¿Me repetís la definición, Gian? Bueno, un stakeholder es un individuo, grupo u organización que podría afectar ser afectada o percibirse como afectada por cualquier actividad, decisión o resultado de un proyecto, en donde en este caso nuestro proyecto es esta autopista. ¿Los que viven cerca de esa autopista? Los que viven cerca de esa autopista, por ejemplo, los empleados de la autopista, ¿no? Si yo tomo la decisión de cancelar la autopista, se quedan sin trabajo, ¿no? Los futuros usuarios, por ejemplo. Los futuros usuarios, ¿qué más? No sé, algún grupo ambientalista que no le guste la autopista, se me ocurre. Ahora, había tenido algún otro ejemplo más, porque esto es un ejemplo muy clásico y en los libros cuando se da esto hay una lista que se supone que uno se tendría que saberse como para hacerles pensar lateralmente, pero alguna empresa de construcción, seguramente las empresas que concursan para hacer esta cosa, seguramente el Estado, porque obviamente va a tener que pagar esto y se va a percibir afectado de alguna manera porque esto va a cambiar, no sé, el valor de las propiedades cerca y eso va a cambiar cosas demográficas y eso al Estado le importa y qué sé yo, seguramente le importe a, no sé, bueno, entienden el concepto de stakeholder, está muy buena la palabra, bueno, no importa. Entonces, ¿cuál es más o menos la idea en un pipeline de fairness? Básicamente decimos, bueno, este es nuestro proyecto. ¿Quiénes son todos nuestros stakeholders, no? Todos los stakeholders, por ejemplo, en este caso, la gente, en el caso de un modelo, supongamos, de que le muestra publicidad a gente de forma dirigida, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos stakeholders muy obvios, que son las empresas o la gente que pone la publicidad y la gente que recibe la publicidad, ¿no? Y entonces, dentro de esas empresas o gente independiente, va a haber grupos, por ejemplo, uno por ahí no quiere ser justo con las empresas grandes, con las empresas chicas, con las empresas medianas, con las empresas independientes, con las empresas de cosas artesanales, con las empresas en las empresas uno puede, porque las empresas a fin de cuentas están compuestas por gente, ¿no? Y esa gente tiene algunos valores que están de acuerdo con la organización. Y si yo discrimino a las empresas de, no sé, soy injusto con soy malo para los anuncios de las empresas de comida vegana, por ejemplo, y bueno, medio estoy como es como un proxy para discriminar a la gente vegana de alguna forma, a la gente que conforma esas organizaciones. Y por otro lado, están los stakeholders de la gente que recibe las publicidades, que como Juan había dicho, en un ejemplo, por ejemplo, para cargos ejecutivos o de altos salarios, había una discriminación por el lado del género, ¿no? Y entonces, una vez que se identifican los stakeholders, o sea, en este caso, las empresas o personas que publicitan y las personas que reciben la publicidad, lo que hay que hacer es identificar los grupos. Entonces, y esta es una tarea muy difícil, ¿cuáles son todos los grupos por los que yo no quiero discriminar respecto de las personas que reciben la publicidad y respecto de las empresas que hacen la publicidad? Fíjense la cantidad de cosas que pueden aparecer, es un brainstorming gigante y que seguramente algo te va a faltar y que seguramente después va a aparecer un ProPublica que diga, pero sos injusto también con esto, ¿no? Es algo muy difícil de controlar. Esto tiene que ver con esto que habíamos hablado de los sistemas automatizados y la capacidad que nosotros tenemos de reconocer minorías o grupos que puedan estar vulnerados por nuestro sistema, ¿no? Pero supongamos que tenemos todos los grupos, ¿no? Que logramos tener a todos los grupos que potencialmente van a ser discriminados por nuestro modelo, ¿no? Ahí tenemos que hacer fairness de grupos. Y si nosotros vimos que para un mismo grupo no podemos hacer que dos métricas sean iguales, imagínense qué pasaría si para un montón de grupos distintos, de dos stakeholders distintos, queremos hacer que un montón de métricas sean iguales. Seguramente ahí hay un trade-off muy complicado y que seguramente no se puede resolver de forma agradable. Entonces, acá está como uno de los mayores problemas que nos trae el fairness, que en estos sistemas tiene que venir alguien que nos asista a nosotros, los ingenieros o ingenieras, digamos, de alguna forma puntuar qué grupos son más importantes que otros y en qué sentido, por algún criterio ético que nosotros no podemos imaginarnos y que no sé cómo se va a tomar esa decisión, y es una decisión de compromiso en donde algún grupo va a salir perdiendo. Esto también es otra consecuencia triste. Y bueno, una pregunta que uno se podría preguntar es, bueno, ya tenemos un stakeholder, ya tenemos un grupo, ¿qué métrica usamos para igualar en ese grupo, ¿no? Porque dijimos, encima que tenemos que hacerlo para un montón de grupos, tenemos que elegir una métrica. ¿Cuál métrica elegimos, no? Y para esto,
una de las sugerencias es lo que se llama Fairness Tree, que lo voy a mostrar más grande. Acá, Aequitas Aequitas significa igualdad, no me acuerdo qué significa, pero está hecho por la Universidad de Chicago, por gente del Centro de Data Science, y básicamente definieron en Fairness algo muy conocido, que es el Fairness Tree. Entonces, ¿cómo va esto? Es un diagrama en donde vos decís, bueno, mi stakeholder es tal y, mi stakeholder es tal y ¿cómo es? Mi stakeholder es tal y voy a contestar una serie de preguntas para ver cuál es la métrica que me conviene. Por ejemplo, ¿querés ser justo respecto a representación distinta o el error que tus modelos tienen sobre ese grupo? Bueno, pongámonos el caso de Compass. En el caso de Compass, queremos hacerlo sobre el error. Entonces ahora nos pregunta, ¿confías en tus labels? ¿Tus labels son correctas? Y en Compass no confiamos en nuestras labels. Entonces hay algo que se puede hacer, que no lo vamos a ver, que se llama Counterfactual Fairness, que es básicamente, de alguna forma, cambiar las labels para tratar de corregir, obviamente esto es imperfecto, pero corregir eso que supuestamente medimos mal, que no pudimos medir bien porque no tenemos otra alternativa, ¿no? Y es algo bastante interesante, pero bueno, supongamos que nosotros confiamos en nuestras labels, ¿no? Entonces ahora nos pregunta, ¿tu modelo va a tomar decisiones que sean punitivas, o sea, lastimen a los individuos, o asistivas, ayuden a los individuos? Por ejemplo, el caso de ayudar a los individuos es si tu sistema decide si la gente tiene un préstamo o no tiene un préstamo. Le damos a la gente o no un préstamo. Si es punitiva, bueno, en el caso de Compass decide si la gente se va a seguir quedando presa, si va a reincidir o no va a reincidir. Entonces, si es punitiva, para el caso de Compass, ¿sobre qué grupo estás más, te interesa más tener igualdad? Ahí está. Y acá venía. Todos, las personas en donde la intervención es tomada y las personas en donde la intervención no es tomada. En este caso, las personas donde la intervención no es tomada, las personas, el caso de Compass, como nosotros queremos igualar la gente a las cuales, nosotros queremos igualar la tasa de la gente a la cual se la considera inocente y no era. Entonces esa es la gente en la que no estamos interviniendo, o sea, la estamos perdonando, no la estamos castigando. Entonces esa es la gente para la que nosotros queremos igualar. Entonces ahí nos dice, bueno, false positive rate, ¿no? Es bastante, me costó bastante seguir esto, pero bueno, imaginen que, voy a volver para atrás, tiene un montón de cosas esto, es bastante complejo, pero básicamente te sirve de guía como para entender por qué lado ir cuando vos tenés un grupo, ¿no? Tenés un grupo, ya lo tenés identificado, después de identificar al stakeholder y demás. Bueno, entonces ahora les voy a presentar una técnica más novedosa, es un paper del 2017, creo, que va a servirnos para hacer al modelo más justo, sin usar, entre comillas, sin usar a la hora de predecir a la categoría protegida, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, todo esto arranca con una red neuronal, ¿no? Básicamente nosotros tenemos los features, X1, X2, hasta Xn, y eso lo pasamos por una red neuronal. Grande, no importa el tamaño. Y en la última capa conectamos una sigmoide, hasta ahora es una red neuronal normal, conectamos una sigmoide en donde tenemos al I, que queremos predecir. Entonces ahí básicamente entrenamos a la red neuronal para predecir lo mejor posible a la categoría. Esto no es ninguna novedad, y obviamente va a hacer que el modelo termine discriminando si los datos originales eran de esa forma, ¿no? Lo que vamos a cambiar es que vamos a agregar otro predictor. Este predictor Z lo que va a hacer es vamos a tratar de que prediga la categoría que está protegida, ¿no? Entonces, en I tenemos si va a reincidir o no, y en Z tenemos la raza. Entonces, en lugar de descender, nosotros vamos a tener un gradiente para I, que nos va a ayudar a mejorar la predicción en I, y un gradiente para Z, que nos va a ayudar a predecir la raza. En lugar de descender por el gradiente en Z, cuando hagamos la iteración hacia atrás, vamos a ascender por el gradiente en Z. O sea, esto lo que va a hacer es todo lo posible para que esta capa tenga la menor información posible que nos ayude a predecir la raza. O sea, lo que sea acá que tenga que ver con la raza de alguna forma que nos ayude, aun si la raza no está en los features, lo vamos a contrarrestar aumentando el error de esta predicción, mientras disminuimos el error de esta otra predicción. Es una idea bastante novedosa, tiene que ver con lo que se llama adversarial learning. Adversarial learning básicamente es entrenar por un lado descenso por el gradiente para algo y ascender en el gradiente en otra cosa para evitar que la red neuronal aprenda algo que no queremos, ¿no?
Entonces, nosotros estamos seguros que de estos numeritos que quedaron acá es casi imposible no, bueno, no sabemos porque puede haber relaciones más complejas, pero es muy difícil saber de qué raza era cada persona. Y después, a la hora de predecir, ya no vamos a usar más Z y vamos a predecir con Y, pero nosotros estamos seguros que este Y de acá no está usando información de la raza que podría estar metida en estos features de alguna forma, ¿no? Y vamos a ver qué tal anda. Vamos al notebook de esto. Y esta es la razón principal por la que usamos esta librería, porque es la única que tiene este modelo. Entonces vamos a instalar la librería de vuelta y TensorFlow, que ya están instalados, pero para mostrarles, porque este modelo usa TensorFlow. Vamos a importar cosas. Esto de vuelta este error. Y vamos a traernos compas. Esto no me expliquen por qué lo hago, pero básicamente vamos a hacer un preprocesamiento y en Xtrain vamos a tener los datos. No son los mismos porque por alguna razón el dataset es otro, pero básicamente hace one hot encoding de un montón de cosas y encodea otras cosas y tenemos por alguna razón todos estos features, pero no los va a usar todos, no importa, va a usar algunos de estos que son los que estaban relacionados con los datos que habíamos visto antes. Cuestión, vamos a entrenar esto con, bueno, esto ya no lo usamos, me parece, lo voy a consultar igual por las dudas. Vamos a entrenar esto con algunos features y con las labels, por supuesto, y le vamos a decir que el protected attribute es la raza, y le vamos a decir que no corra el de biasing, o sea, este Z que habíamos hablado no lo use. Primero no lo va a usar y no va a hacer todo eso que describimos de aumentar el gradiente en ese lado, ¿no? Entonces, lo vamos a entrenar así. Va a tardar un cachito. Bien, y ahí tenemos nuestro modelo. Entonces, ahora de vuelta, nos traemos nuestro Fairland, que ya lo tenemos, y vamos a hacer un predict proba del dataset de test. Y vamos a crearnos de vuelta nuestro fairness data frame que contenga lo que tenía el otro, ¿no? Lo vamos a ver un segundito. Tiene básicamente la probabilidad predicha por el modelo, que recordemos que no tiene el mecanismo adversario, ¿no? La probabilidad predicha por el modelo, la raza en donde creo que, no me acuerdo si 0, porque acá está como one hot encoding, alguno de estos es afroamericano, ahora vamos a ver, y otro es caucásico, ¿no? Y la predicción, obviamente, es si esto es mayor a 0,5 o es menor a 0,5. Entonces ahora vamos a agarrar el accuracy score. Da 0,62. Este modelo por alguna razón es peor que la regresión logística plana, pero vamos a ignorar eso porque lo que nosotros queremos comparar es este que está insesgado, que está, de vuelta, no, eso sí, eso tiene, no está insesgado, ahí caí en la trampa. Este que no está hecho para evitar la discriminación, y el otro que sí lo vamos a entrenar para eso, ¿no? Recordemos que este modelo bien podría estar insesgado, no tiene nada que ver con el sesgo estadístico con la discriminación, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos que la accuracy nos da casi igual para las dos categorías y que la diferencia es muy chiquita. Vamos a ver la curva de calibración, no está tan, como este modelo es peor, no está tan calibrado como la regresión logística tampoco, anda peor básicamente este modelo por alguna razón, pero lo que nos importa es básicamente el false positive rate y de ya vamos a ver el false negative rate porque también lo vimos antes, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el false positive rate, nos damos cuenta que el grupo 1 son los caucásicos y el grupo 0 son los afroamericanos. Esto yo lo había chequeado, pero ahora no me acuerdo dónde quedó esto, pero básicamente el 0 son los afroamericanos y los false positive, al revés, de vuelta. El 1 son los afroamericanos porque tienen más falsos positivos y el 0 son los caucásicos. ¿Bien? Entonces vemos lo mismo que veíamos en el otro modelo. Estos números son peores, pero no importa. Básicamente, los afroamericanos tienen el doble, más o menos, que los caucásicos de falsos positivos. Ahí vemos la diferencia. Y ahora si vemos el false negative rate, vamos a ver la inversa, ¿no? Los caucásicos tienen, como dijimos, mucho más falsos negativos y los afroamericanos quedan bastante desbeneficiados porque tienen menos falsos negativos. Y ahora vamos a entrenarlo con ese Z, ascendiendo el gradiente por ese Z. Fíjense que nosotros a la hora de predecir no necesitamos usar la raza, no la usamos para predecir. Ni la usamos ahora ni la vamos a usar después. Entonces, le ponemos de bias true y va a hacer esto de ascender el gradiente en Z para eliminar de acá el atributo protegido. Frenamos. Bien. Hacemos la predicción,
nos armamos de vuelta nuestro data frame, como ya lo vimos, y vamos a ver la accuracy, que empeoró. Era 0.62, ahora es 0.6199, no está tan mal, empeoró muy poquito. Cambió, fíjense que como en el otro modelo en donde hicimos discriminación positiva, fíjense que no hicimos discriminación positiva acá. Usamos la label para entrenar, pero a la hora de predecir no la estamos usando. Esa es como la magia, ¿no? Y cambió de vuelta empeoró de vuelta para los afroamericanos la accuracy. Si hacemos el gráfico, ya no son tan iguales, pero siguen siendo muy iguales. La diferencia es un poquito más grande. Y vamos a lo que nos importa. Bueno, vamos a ver la curva de calibración. Ahora es peor todavía, ¿no? Acá sí podemos ver el trade-off. Y vamos a ver la tasa de falsos positivos. Y vemos que son bastante iguales. O sea, nosotros no tuvimos que recurrir a la discriminación positiva y logramos de una manera encodear las cosas en el algoritmo para que el resultado sea muy similar, pero sin la implicancia ética de estar usando ese dato, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, pero el resultado es el mismo, por ahí las decisiones que tomaría son las mismas. Puede ser, no estoy seguro, porque habría que ver cuáles son las diferencias entre este modelo y el que le aplicamos discriminación positiva, pero, o sea, aunque el outcome sea el mismo, usar esa categoría protegida a la hora de predecir es como lo que dijimos, nos hace sentir como incómodos, nos parece que es injusto, ¿no? Entonces, haciendo esto, nos da bastante parecido sin tener que haber hecho eso, y también el false negative rate nos va a dar muy parecido. ¿Estamos hasta acá? Este es como lo que a mí me parece más divertido, ¿no? Después vamos a hacer una reflexión sobre eso, pero vamos a volver a ver esto de acá. Y vamos a introducir, porque nosotros hasta ahora estuvimos hablando de group fairness, y si esto ya era como un problema, como si esto no fuera suficiente problema ético y hubiera suficientes restricciones, suficientes problemas, no es la única métrica de fairness que existe. Vamos a introducir muy rápidamente otra más, que me gustaría introducirla con este video, que está muy bueno y resume bastante bien el contexto. Díganme si se escucha. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, les voy a decir antes qué es lo que va a pasar. Básicamente, bueno, lo van a escuchar, yo se los voy a decir después, pero escuchemos. Básicamente están entrenando estos monitos y le dicen a uno, a los dos los entrenan para entregar una piedra, ¿no? A este mono de la izquierda lo entrenan para entregar una piedra lo entrenan solo para entregar una piedra, y cuando devuelve la piedra le dan como premio un pepino. Y hasta ahí le gusta el mono, aprende con eso y está feliz recibiendo el pepino. Y al otro lo entrenan con una uva, y ahora los juntan, ¿no? Entonces, a este le dan una uva, a este le dan un pepino, y este monito, ahora vamos a ver lo que hacen, ¿no? Le dan una uva. Ay, pobrecitos, me dan pena. Yo me que veo el video un poco entrecortado, pero si lo podés explicar también vale. Ok. Básicamente, al monito de la izquierda le entrega la piedra como la tiene que entregar, le dan un pepino. Después, al monito de la derecha entrega la piedra como la tiene que dar, le dan una uva. El mono de la izquierda lo ve y repite la tarea, le dan un pepino, y básicamente lo que hace es, se lo tira. Lo rechaza, se lo tira a la persona que se lo da, y agita los barrotes de la celda como enojado, y al otro le dan la piedrita, le dan la uva de vuelta. Repiten el proceso, le dan la piedrita al mono de la izquierda, y el mono de la izquierda esta vez mira la piedra, como que se queda mirando la piedra, y dice, che, es la misma piedra, qué sé yo, esta piedra está bien, qué sé yo, la testea contra la pared, no sé, y la entrega. Le dan el pepino, y de vuelta lo tira, y a veces como que se vuelve loco, mueve mucho, ese tipo salta, y al otro le vuelven a dar la uva. Entonces, esto nos va a dar una noción de lo que voy a explicar ahora, y ya no tiene que ver, digamos, estos dos monos no tienen género distinto, no tienen raza distinta, no son de grupos distintos, y sin embargo es algo que a nosotros nos pasa mucho, ¿no? Yo estoy haciendo lo mismo que esta otra persona, o soy muy parecido
a esta otra persona y estoy recibiendo algo distinto. ¿Por qué yo, que soy tan poco distinto a esta otra persona, recibo algo diametralmente distinto, ¿no? Y esta es la noción de individual fairness y es otro tipo de fairness. Es algo que nos puede pasar típicamente si, no sé, participamos de una competencia, de una beca o de lo que sea, y por ahí por un decimal de puntaje o de lo que sea, o de algún mérito de decimal, nosotros terminamos perdiendo la beca o perdiendo la competencia de lo que sea, y la otra persona termina ganando. Y como que te quedas con ese gustito amargo de bronca de, ay, por tan poquito, porque tuve mala suerte, porque me pasó tal otra cosa, porque generalmente esos números chiquitos dependen de muchos factores de suerte, ¿no? Y decís, y como que te quedas con esa bronca. Y eso es lo que trata de medir la individual fairness. Ahora vamos a ver con un ejemplo cómo lo hace. Perdón. No puedo avanzar, ahí está. Supongamos que nosotros vamos a entregar un préstamo. Somos un banco, vamos a entregar un préstamo y lo vamos a entregar en función del score crediticio. El score crediticio, no sé si existe acá, pero en Estados Unidos básicamente cualquier cosa que hagas con una tarjeta de crédito, si la pagas en tiempo, si pedís un préstamo, si haces cualquier cosa que vos hagas, cuánto gastás, etcétera, te da un score de qué tan confiable sos para hacer las cosas. Un score que está estandarizado y es como universal en toda la gente. Y los bancos usan eso, entre otras cosas, para decidir si te dan un préstamo o no. Entonces, supongamos que nosotros pasamos el score crediticio por una sigmoide y según tu score crediticio, más algún peso, que digamos, y un bias y lo que sea, decidimos si te vamos a dar el préstamo o no. Entonces, si la gente tiene bajo score crediticio, básicamente no le damos el préstamo y a medida subo su score crediticio, tiene más chance de obtener el préstamo. Y nosotros vamos a poner un corte, digamos en 0,7, por decir algo. Entonces, este corte que vamos a definir acá va a determinar que la gente que está a la izquierda no recibe el préstamo y la gente a la derecha sí recibe el préstamo. Entonces, supongamos que hay una persona del lado izquierdo y una persona del lado derecho, muy cerquita de la barrera. Lo que vamos a hacer es definir una distancia entre las personas. La distancia es arbitraria, podemos definir lo que queramos, pero en este caso es esa, digamos, es la diferencia absoluta entre los scores. Y lo que vamos a querer, básicamente, con Individual Fairness, es que vamos a hacer una cuenta, creo que es una integral, no me acuerdo, en donde nosotros vamos a fijarnos qué tan diferentes son tratados personas parecidas o individuos parecidos, ¿no? En base a esa distancia. Entonces, lo que está pasando acá es que nosotros nos movemos un infinitesimal y el trato es diametralmente distinto. Y eso en métrica de Individual Fairness es súper injusto. Es como lo peor que podría pasar, ¿no? Es como lo que vimos recién de los dos monitos en las jaulas, ¿no? Estas dos personas son básicamente iguales, según esta distancia que definimos, y lo estamos tratando completamente distinto. ¿Cuál es la solución a lo que llegan la gente de Individual Fairness con esto? Yo hablé en un momento de, bueno, ¿cuál es la solución a la que llegan? Bueno, básicamente en lugar de usar un threshold, esta persona que está de este lado, que tiene probabilidad 0,69 de obtener el préstamo, 0,6999 periódico, lo que sea, y esta persona que está de este lado, que tiene probabilidad 0,71, 0,70, en lugar de a una darle el préstamo y a otra no dárselo, a la persona de la izquierda vamos a elegir al azar si se lo damos con una probabilidad de 0,69 periódico y a la persona de la derecha vamos a elegir si se lo damos con una probabilidad de 0,701 periódico, etcétera. Y a la persona que tenga 0,5 tiraremos una moneda también y a la que tenga 0,1 se lo daremos con probabilidad 0,1 y así. ¿Qué es lo que logramos con esto? El retorno del banco, en este caso no perdemos costo. Haciendo eso no perdemos costo porque la esperanza del retorno del banco es la misma, si esta probabilidad está buena. Y lo que vamos a lograr es que, en promedio, los individuos que están en un grupito de probabilidad no sean distintos a individuos que están en otro grupito de probabilidad. Entonces, esta es otra dimensión más de fairness que insertar a nuestros modelos y tiene, después vamos a ver, bueno, no vamos a ver, ya termina la clase, pero tiene un montón de soluciones distintas para llevar a esto. Y además, imaginemos que si esta función de distancia se define con features que no están en el modelo, las consecuencias de eso pueden ser otras, y si esta definición de distancia se definen con categorías sensibles, con atributos protegidos, podremos lograr cosas parecidas a las que se lograban con Group Fairness, pero de una forma distinta. La interpretación sería otra. Entonces, de acuerdo a cómo definamos esa distancia, podemos jugar con la Individual Fairness para lograr cosas distintas. Bueno, referencias de, estas son 5 charlas que usé, que están muy buenas, que usé para preparar esto, y uno de los pocos libros de fairness que hay, porque es algo muy nuevo. Uno de los autores de estas charlas también está en este libro, y este libro está muy bueno. Lo que tiene este libro es que usa mucha estadística avanzada, cosas que tampoco vemos en la facultad, y que incluso a mí se me escapan, cosas como
algo que se llama inferencia causal, que a mí me interesa mucho, pero nunca tengo tiempo de aprender, pero bueno, habla mucho de eso. Y como conclusiones, lo que nos, o sea, individual fairness, group fairness, no son las únicas medidas de fairness. Creo que hay algo que se llama parity fairness. Hay un montón de fairness más. Salen papers todo el tiempo y no hay ninguna métrica, ni va a haber nunca, porque ya se dan cuenta que esas se contradicen entre sí, que sea como absoluta del fairness. Esta es la métrica de fairness y si va como una regla de oro del fairness, que si bajamos eso logramos lo que seamos, lo que queramos. Después de eso hay un montón más de formas de entrenar modelos. Hay como actualmente 12 métodos conocidos, creo, y debe haber más que no son tan conocidos, de como la que vimos de adversarial, pero haciendo otras cosas ingeniosas, para que los modelos cambien sus resultados sin tener que usar discriminación positiva, y son todas cosas bastante ingeniosas, y muchas veces tienen que ver, como dijo Juan, de agregar cosas de fairness a la función de pérdida para que el modelo termine siendo más justo, y después no usando eso a la hora de la predicción. Entonces, básicamente, con fairness y con machine learning, bueno, digamos, tenemos que tener el cuidado, como lo tiene cualquier sistema humano, de no discriminar, por supuesto, pero además tenemos un montón más de herramientas, mucho más poderosas. O sea, eso que hicimos con la red neuronal adversarial en un sistema humano es imposible lograrlo. Ya era imposible poner una sigmoide al puntaje de un grupo humano, mucho menos pensar eso como una red neuronal y entrenarlo de esa forma. O sea, tenemos un montón más de herramientas, mucho más poderosas al alcance de la mano, y un montón más de herramientas de medida, también poderosas, y a la vez, aunque tengamos un montón de trade-offs y un montón de limitaciones que son muy tristes, eso nos fuerza a ser conscientes de esas limitaciones y tener que, nosotros ingenieros, hablar con alguien y tomar la decisión de cuáles priorizamos y cuáles no priorizamos, elegir qué stakeholders priorizamos, cuáles no priorizamos, ver el fairness tree, y por lo menos eso nos obliga a ser explícitos de lo que nuestro sistema hace y no hace. Nosotros conocemos mucho mejor en qué discriminan nuestros sistemas y no nos tenemos que sorprender después. Bueno, nada, eso. Ese es como el fin de... Espero que les haya gustado. Una cosa, a mí me quedó una notebook chiquita. Sí, nos habías hecho un notebook. Me pareció que no... Sí, a ver, déjame que comparto si Sí. me alcanzo igual. A ver. Sí, yo lo había pensado como primero las slides y después las notebooks. La próxima vemos coordinarlo mejor. Pero nada, es una notebook chiquita de una implementación del IME, lo que explicamos hace un ratito. Esto está subido al GitHub, así que se lo pueden descargar y después, si quieren, lo pueden ver más tranquilos y no un poco rápido como tal vez lo vamos a ver ahora. Igual es cortito, así que vamos a llegar bien. La idea va a ser usar Lime para intentar interpretar un random forest que si lo quisiésemos hacer a mano sería muy difícil. Para eso vamos a usar una librería nueva que se llama Lime, que la instalamos con pip como siempre. Es livianita, así que lo van a poder hacer fácil. Y vamos a trabajar sobre un dataset de grupos de noticias. Esto es algo muy viejo. En una época había grupos de mails por donde la gente se hablaba, o sea, previo a los grupos de WhatsApp. Pero bueno, el dataset quedó. Y lo que se va a intentar hacer es descubrir si un mail era de religión atea o cristiana, porque había algunos que eran grupos de noticias cristianos que se mandaban, no sé, novedades al respecto. Va a ser un trabajo de NLP, ¿sí? La idea, bueno, son 1800... ¿Podrías agrandar un poco también? Que ahora me doy cuenta que por qué no se veía el mío. Sí, ahí, ¿no? Ahí quiero está bien. Bien, bueno, el dataset tiene como 18.000 mails, perdón, de 20 temas distintos, pero para lo que es particular de lo nuestro, nos vamos a quedar solo con ateísmo y cristiano e intentar diferenciar entre esos dos. Vamos a usar TF y DF para los word embeddings.
TF y DF, bueno, ¿se acuerdan? Es algo un poquito más que decir si una palabra está o no. Son coeficientes relativos, por lo cual es un poquito más difícil de entender, pero bueno, no sigue siendo imposible. El dataset ya viene separado en train y en test, así que bueno, vamos a usar train para entrenar y test para probar. Y bueno, el fiteo lo vamos a hacer sobre train y sobre test, nuestra vectorización lo único que vamos a hacer es la transformación. Vamos a usar un random forest para predecir, como les dije, con 500 estimadores. O sea, vamos a tener un montón de árboles. Por lo cual interpretar 500 árboles a la vez para un humano es prácticamente imposible. Pero bueno, como es un buen modelo, lo vamos a usar. Vamos a ver cómo... Bueno, nada, lo entrenamos sobre train y predecimos sobre test y mediante F1 score nos fijamos cómo anda. Y podemos ver que parece andar muy bien, o sea, un 92% de F1 score, o sea, una buena métrica y un buen modelo, parece andar muy bien. Ahora, sin embargo, en ese sklearn dice que con un multinomial naive Bayes, el modelo tiende a overfitear y aprender cosas irrelevantes, ¿no? Entonces, bueno, este dataset parece ser complicado. Entonces, vamos a intentar... No sé qué puse ahí. Bueno. Vamos a usar Lime para intentar ver qué es lo que aprendió nuestro random forest, ¿no? Para eso vamos a usar los pipelines de sklearn, que es básicamente nada, automatizar una sucesión de pasos y que lo que vamos a hacer es usarlo para vectorizar y predecir, para hacerlo más fácil. Entonces, si yo a mi pipeline le digo predict proba y le paso un texto, directamente me lo va a vectorizar solo y después va a ser el predict proba de lo ya vectorizado. Nada, es una simplificación. Y como le doy predict proba, me da la probabilidad de cada una de las clases. ¿Sí? Bueno, ahora voy a usar Lime. En particular, Lime tiene una subconjunto de familias que es para texto. Usar Lime para explicar modelos que usan texto. ¿Sí? Entonces voy a usar el Lime Text Explainer. Lo voy a instanciar. Y bueno, voy a usar class name, que es una variable que definí antes, que tiene nada, el nombre de las clases por una cuestión de que sea más explicativo, ¿no? O sea, parte de la explicabilidad, si yo en vez de ver números veo texto, que en vez de ver 0,1 veo ateísmo o catolicismo, puedo interpretarlo aún más fácil. Y lo que voy a hacer ahora es generar una explicación que use como máximo 6 features sobre un documento arbitrario. O sea, yo voy a elegir un documento así al azar y voy a decirle, bueno, Lime, para este documento, decime qué es lo que está qué razonamiento está usando mi random forest para decirme si este documento es de una clase u otra, ¿no? Entonces al explainer, que era mi Lime text, le paso la instancia que quiero predecir, mi modelo, que es el pipeline, y cuántos features quiero usar. Y lo que hago acá es, bueno, ver bueno, el documento, que es el 83, veo cuál es la probabilidad de que sea cristiano, me da 0,44, y veo que el label verdadero es ateísmo. O sea, el clasificador está andando bien, ¿no? Porque si para cristiano me predice 0,44, para ateísmo me predice 0,56. Entonces, me predeciría efectivamente ateísmo. Por un poquito margen, pero bueno, eso es lo que después uso al fin y al cabo para definir mi F1 score, ¿no? Lo que finalmente termino prediciendo, más allá de la probabilidad. Entonces lo que digo ahora es, bueno, Lime, decime cuáles son los 6 features que más afectaron la predicción de este documento, que es un mail. Y lo que puedo ver es que el feature host tuvo una injerencia del 14%, posting otro 14%, NNTP un 9%, edu un 4%. O sea, esto parecería ser
parte de la meta información del mail. O sea, porque no estaba solo el texto del mail en mis datasets, sino que estaba también los metadatos, que es quién lo envió, qué sistema usó de mail, qué dominio usó, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo que parecería estar diciéndome es que los features que más importancia tuvieron, que aparte es bastante, o sea, si se fijan, estos dos sumados da casi un 29%. O sea, me está diciendo que del 0,56 de probabilidad que tuvo el ateísmo, hay un 28% que está explicado por estos dos features. ¿Sí? O sea, mi random forest está usando cosas que no tienen sentido. O sea, para decirme si un texto es ateo o cristiano, que mire la palabra host, posting y NNTP, o sea, no tiene sentido. O sea, internamente tal vez lo que este modelo detectó es que desde cierta cuenta nunca se mandaba nada cristiano, o al revés, desde cierta cuenta siempre se mandaba algo cristiano. Entonces, en vez de hacerlo en base al texto del mail, está usando los metadatos para, en realidad, overfitear y memorizar cuentas, más que entender la religiosidad de un texto. Entonces, si nosotros eliminásemos estos dos features, posting y host, la predicción debería moverse hacia la clase opuesta, hacia el cristianismo. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es a mi TF y DF, en posting y en host les voy a poner 0. ¿Sí? Voy a decir estos features en realidad no están. Y voy a hacer que prediga de nuevo. La predicción original para el cristianismo era 0,44. Después de que yo eliminé esos dos features de este documento, pasó a 0,70, una diferencia de 0,27. O sea, casi efectivamente la diferencia que mi line me estaba diciendo. O sea, mi line me estaba diciendo, estos dos features te afectan en un 29%. Yo los eliminé y la diferencia me dio 27%. O sea, exactamente, aproximó muy bien, entendió muy bien. Y entonces puedo ver que, nada, mi random forest en realidad estaba haciendo correlaciones que no espurias, ¿no? Que no van a lo que yo de verdad quiero que mi modelo aprenda. Bueno, nada, Lime también tiene otras funcionalidades como para mostrármelo en un gráfico, ¿no? Para no tener que ver tal vez así como una lista fea, verlo como un gráfico y entonces ver que, nada, o sea, para la izquierda es que van para la clase negativa, para la derecha es que aportan para la clase positiva, y entonces puedo ver los 6 features más importantes en un bar plot horizontal. También puedo renderizarlo y guardarlo como una página HTML. Y acá me mostraba algo más que ahora no me lo está mostrando. A ver si llego a correr todo. No, bueno. Estas se las debo, pero igual no era mucho más. Me mostraba esto con un texto un poquito más explicativo. Bueno, nada, esto es un ejemplo básico de cómo usar Lime sobre un caso donde tengo features de texto y un modelo que es un random forest de 500 predictores, estimadores, que es imposible de entender para un humano, pero a través de Lime yo puedo ver qué features son los que mi modelo está usando y así por lo menos tener una idea. Tal vez no sé cómo los está usando, pero sé que si le está dando demasiada importancia a los metadatos para decirme si un mail es cristiano o no, no está analizando el texto, sino que está analizando ¿cómo se dice? El emisor del mail o el remitente. No sé de qué parte corresponderá. Eso es lo que se veía acá, ¿no? Te mostraba en el texto original dónde estaban los features importantes, si te los remarcaba. Y bueno, nada. Hasta acá era una notebook súper cortita, por eso sabía que en 15 minutos tenía que llegar y hasta me sobraron 4 minutos. Aprovecho antes de que se vayan yendo para dejarles el link de la encuesta rápidamente. Muy bien ahí, Jan. Bueno, si no hay preguntas, dejo de grabar, ¿no? Dale.
¿Hay alguna pregunta? ¿Comentario? Listo. Acá Ruiz me dice sí. Diga. Dice, a mí me interesaba saber... Esperando el siguiente mensaje. Lástima que no hay un escribiendo, pero sí. ¿Qué tan común era enfrentarme a una situación de ética en el trabajo? Depende del trabajo, ¿no? Claro, Pero sí. No, bueno, en realidad estamos, o sea, yo por ejemplo, yo trabajo en detección de fraude en Mercado Libre y quizá uno hace varias cosas de ética que, digamos, no necesariamente uno hace fairness tan así como medir y qué sé yo, pero ya hay cosas que uno hace que por ahí otra gente no haría. Te sorprendería, como muchos equipos de trabajo, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a usar la dirección de donde vive esta persona o el código postal de donde vive esta persona para tomar decisiones, y eso termina siendo, o el género de esta persona, pero en un montón de trabajos, directamente, no es que no se preocupen por el fairness, directamente meten eso en el modelo porque les da mejor. Y bueno, el hecho de ya estar atento para no usarlo, te diría que es bastante. Ahora, ¿qué tanto fairness vas a aplicar de lo que vimos? Me parece que va a depender de la organización en la que estés y el tipo de modelo que hagas. Por ejemplo, lugares como Google o Facebook lo tienen como un estándar bastante importante, o por lo menos dicen que lo tienen como un estándar bastante importante. Imagino que les cuesta un poco más quedar mal que a cualquier empresa chiquita, ¿no? Que por ahí no le importa. sí, yo por ejemplo, no trabajo en una empresa, yo nada, soy investigador y me dedico a las redes sociales. A mí en particular no recuerdo uno, pero recuerdo lo que les pasó a colegas que investigan redes sociales. Hace poco habían hecho un estudio de quiénes son los trolls en las redes sociales y quiénes son los que tienen un comportamiento nocivo y que están financiados por partidos políticos, etcétera. Y ellos usaron toda información pública. O sea, hasta ahí no estaban haciendo nada malo. Pero en el momento en el que ellos publicaron una nota de una lista de personas que hacían tal o cual cosa, incluso publicaban relaciones personales entre ellos, amoríos, sexo, etcétera. En el momento que hicieron eso, ellos rompieron una ética o una moral de hacer listas negras, por decirlo de alguna manera, con cosas personales. O sea, ellos legalmente no estaban rompiendo nada, pero violaron una norma cultural o ética que les causó un escrache el doble a ellos, por el cual tuvieron que, los llamaron, los amenazaron de muerte, publicaron sus datos bancarios, no sé cuántas cosas más, y tuvieron que bajar la nota automáticamente por el escarnio que recibieron por hacer eso. La reacción conservadora se llamaba, creo, la nota. Allá la bajaron, no la van a encontrar, pero tal vez encuentran notas hablando de eso. Algún web archivo ahí, sí. Claro, y bueno, nada, lo que les pasó es consecuencias hacia ellos por no haber tenido en cuenta la ética, digamos, de la cultura en la que se están desarrollando. Tal vez hacer eso en otro país no hubiese pasado nada, pero acá hacer listas negras está muy mal visto, y por más que lo hayas hecho de alguien que hizo algo que también moralmente está mal, nada, sufrieron ellos, digamos, las consecuencias. A mí me pasó también una anécdota en una entrevista de trabajo en una empresa que no voy a mencionar, pero básicamente ofrecía préstamos, esos préstamos, micropréstamos, como los que hace Mercado Libre, como los que hacen un montón de empresas, que vos decís, necesito 5.000 pesos porque, no sé, no puedo pagar generalmente son cosas bastante tristes, como no puedo pagar la cuenta de gas este mes y necesito tal plata, ¿no? Entonces vos pedís un préstamo muy chiquito, y para decidir si te dan el préstamo o no, en lugar de decir cosas bancarias, porque típicamente vos sos una persona que está fuera del sistema, te hacen preguntas. Y entre las preguntas que te hacían estaba tu género y tu estado civil. Y la persona que me estaba entrevistando me decía, no, sí, está muy bueno porque los hombres divorciados pagan mucho. O sea, básicamente usaban las dos cosas y uno puede imaginarse, primero, el hecho malo de que lo usen y después de que lo digan, y aparte el hecho de que los hombres divorciados sea más común que paguen mucho, y no las mujeres divorciadas, obviamente hace reflejo de algo que pasa mucho en nuestra sociedad, ¿no? Y me dio risa que lo dijera así tan sin como sin ningún criterio. Por eso, esta idea que les decía de
ya el hecho de esto de adversarial, de medir group fairness y qué sé yo, estamos en una etapa mucho más elemental. Ya de hecho hay que agradecer si un grupo de trabajo no está trabajando con datos que son así personales, sensibles, es bastante ya. Bueno, yo justamente quería hacer un último comentario de esto, es que hay veces que leyes que no tienen nada que ver con el fairness, sino que tienen que, por ahí el objetivo principal era algo distinto, impactan indirectamente en el fairness. Por ejemplo, el GDPR de Europa, donde uno no puede guardar datos que permitan identificar unequívocamente a un usuario, de alguna manera indirecta están aumentando el fairness, ¿no? Porque uno no puede saber dónde vive, ningún número de teléfono, entonces sin el número de teléfono no puedo sacar el área donde vive, el código postal, hay un montón de cosas que no se pueden usar ni guardar, y si se guardan, se tienen que guardar en un lugar y no se pueden usar así como si nada. Así que a veces la maduración en otras áreas que no tienen nada que ver con, por ejemplo, la privacidad, llevan a, por ahí, afectar positiva o negativamente el fairness. Nada, eso. Sí, otro caso. Twitter es público, Facebook no. Cuando yo quiero hacer mis análisis de redes sociales sobre Facebook, Facebook no me da datos de privacidad por privacidad. Entonces hay muchas cosas que no tengo y tengo mucho más limitado por la ética, digamos, mi capacidad de trabajo. Está bien, está mal, lo que sea, pero bueno, la ética que se tuvo que imponer Facebook después de lo de Cambridge Analytica que contamos, porque antes te daba todo. Después de eso, anonimizó los datos y entonces ahora, nada, hay mucho menos datos para poder trabajar. Sí, se siguen pudiendo hacer un montón de cosas, ¿no? Pero ahí hubo un impacto que generó un cambio y que tuvo impacto en todos los niveles. Buenísimo. Creo que estamos de tiempo. Cortemos la grabación y despegamos hacia la mayoría. Y el que quiere quedarse, que se quede charlando Sí, por si hay o jugando un otra duda, partido de lo que sea, fútbol. claro, yo no tengo problema, si quieren Bueno. preguntarme algo. Listo. Bueno, corto la grabación.